Hemos invitado para referirnos este tema a Hugo Moldis, está en los estudios. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gabriel, un gusto estar acá. A ver, me llamaba la atención y lo decíamos antes de iniciar la entrevista. Cártel de la mentira, ¿es así como se ha ido manejando? En una interpelación el ministro de la Presidencia también hacía referencia al mismo tema. Sí, aunque esto les ha molestado mucho a quienes forman parte de este cártel, indicando de que o no sabemos de lo que estamos hablando, porque hablar de un cártel es hablar de un ilícito, dicen ellos. Pero bueno, resignificado este concepto en el siglo XXI, en un contexto en el que los medios juegan un papel como nunca lo jugaron en el pasado y que ha dado lugar a que los propios estrategas de la guerra digan que ya no solo es importante el desplazamiento militar físico, sino que hoy la ocupación de las mentes es parte de la guerra, es parte de la disputa ideológica, política, cultural entre la dominación y la emancipación en ese contexto, que no solo es boliviano, por eso es de un contexto mundial, donde el papel de las redes, el papel de los medios, toman algunos elementos de la realidad para construir otra, para construir la realidad que quieren que se la consuma el ciudadano y la ciudadana desinformado, despolitizado o con prejuicios. Bueno, en ese contexto mundial, evidentemente, el accionar de un grupo de medios, de un grupo de periodistas, en esta historia que se ha ido desmontando, en esta mentira que se ha ido desmontando, que no es casualidad que se haya surgido semanas antes, 2 semanas antes del referéndum del 21 de febrero, un grupo de medios, un grupo de periodistas han jugado un papel evidentemente político, que complota incluso contra la propia ética, contra los propios principios deontológicos a los que juraron, ¿no es cierto?, someterse o por lo menos, ¿no es cierto?, no apartarse de ellos. Entonces, una mentira sistemática, si uno revisa, y seguramente aquí hay algo para los jóvenes investigadores, ¿no? Investigar el comportamiento de estos medios, no solo durante 10 años, sino particularmente desde octubre, noviembre, ya con el tema del fondo indígena, hasta el día de hoy, van a encontrar mucha evidencia de la posición política, ¿no?, de estos medios y de los periodistas, de muchos periodistas que trabajan en estos medios. Ahora bien, ¿esto implica que todos los periodistas deben pensar y como el gobierno quiere que piense? No. Esa es una mentira. Es la nueva mentira que está empezando a hacer andar este cártel. Hay periodistas que pueden discrepar, periodistas, columnistas, que tienen una voz crítica, una posición crítica, que pueden discrepar con las políticas oficiales, pero que no se han apartado de la ética. Han escrito, han hablado en función, ¿no?, de principios que no invadan el campo de lo privado, que no utilicen la mentira como arma política, que no utilicen la mentira como arma desestabilizadora. Pero este grupo pequeño de medios, porque hay que decirlo, es Página 7, con su posición pro-chilena hasta su posición anti-proceso de cambio. Y los escribidores que están ahí, pagados incluso por el señor Samuel Doria Medina, Diego Ayo, Iván Arias, sabemos pues que están trabajando en la Fundación Pazoscanqui, deberían sincerarse ante la gente, ¿no? La posición de ANF, ¿quién es el gran nexo? ¿Quiénes son los grandes nexos entre la ANF y Página 7? Raúl Peñaranda y Mary Vaca. Lo que no tienen es la ética de decirle, esta es nuestra posición. Es una posición política porque queremos la caída de este gobierno. Deberían ser muchísimo más sinceros. Pero yo quería separar esto, Gabriela, porque no es que la crítica es a los periodistas y a los medios que tienen una posición crítica como la tiene que tener el periodismo frente al gobierno. No.
Hay gente, reitero, que tiene una posición política distinta, pero es muy ética, que da gusto leerla, da gusto a uno le da gusto escuchar su posición racional, su posición ética, sincera, frente a equivocaciones y errores que a veces uno puede tener como gobierno, como persona, etcétera, etcétera. Luego, haciendo estas diferencias, estos puntos de vista, que de repente eso sí es, eso está permitido, ¿no? Que uno pueda discrepar, sobre todo no se ha tocado este punto. Sin embargo, en este escenario se ha hablado de modificación a la ley de imprenta. En este escenario también, después de una interpelación, después de todas las repercusiones que se tenían, los medios, la asociación ha mostrado preocupación por, le digo textual, los titulares, en algunos de ellos decían ataques del ministro de la Presidencia. A ver, todos formamos parte de una sociedad y todos los sectores se sienten y se asumen intocables. Es decir, todo tiene que cambiar menos el sector nuestro. Y yo como periodista siempre cuestioné la idea de no modificar la ley de imprenta. ¿De cuándo viene la ley de imprenta? 1925. 25 años antes, 26 años antes de la Revolución Nacional, o 27 años. ¿Ah? 52, 25. Es decir, todas las leyes son de su tiempo. Las medidas políticas son de su tiempo, las medidas económicas son de su tiempo. Es el momento propicio. ¿Verdad? Yo no sé si yo creo que por lo menos el momento de debatir. De debatir al interior de los periodistas, al interior de los trabajadores de la prensa, de debatir, de reflexionar en función también de la nueva realidad. Hace el 1925 no teníamos la realidad de esta rapidez de comunicación tecnológica, las telecomunicaciones, como tenemos hoy, ¿sí? Donde la gente cada vez se informa menos a través del papel, sino que lee directamente en los celulares inteligentes, que va a producir a propósito, ¿no? Hay bastantes estudios ya que están empezando a salir a propósito de la neurociencia. No se olvide la relación directa que hay entre lo que uno hace y lo que uno piensa, ¿sí? Y seguramente de aquí a 10 o 15 años el cerebro de los seres humanos, ¿no?, estará modificado porque hay una manera distinta de asimilar el conocimiento, la lectura rápida, ¿no? Más allá de los contenidos, porque lo grave es que la gente a veces le crea todo lo que sale en las redes, ¿no? Todo lo que está en las redes la da por verdad. Es decir, como si estuviéramos leyendo, voy a parafrasearlo, aquí a Humberto Eco, ¿verdad? No, todo es verdad y a veces uno encuentra un montón de mentiras que las asume como verdad. Pero más allá del tema de contenidos, evidentemente hay un cambio en el sistema, en la tecnología, que está produciendo modificaciones también en la manera de construir, procesar y difundir la información, y eso lo tenemos que discutir. Y por lo tanto también los principios éticos que deben acompañar a esa modificación en lo que implica hoy el tratamiento informativo. Así que no deberíamos tenerle miedo. Es decir, es otra mentira, ¿sí? Otra mentira. No deberíamos tenerle miedo a discutir la ley de imprenta, a modificar lo que deba ser modificado, siempre pensando, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Vamos a revisar un par de mensajes que nos han llegado, que nos parece interesante también compartirlos y luego nos gustaría también conocer su criterio. Considero que los profesionales y abogados tienen que tener pues ética y no pueden apartarse de la verdad. A algunos abogados lo que les interesa es ganar plata, en consecuencia actúan sin escrúpulo. Ahora el Colegio de Abogados descaradamente dicen que son afectados. Una verdadera vergüenza. Primero recomienden que esos abogados actúen con justicia, con la verdad, con pruebas reales. Me imagino la movilización y parte de lo que estamos hablando. Siguiente mensaje. De pronto todos son doctor León o Valverde y yo me pregunto dónde están las instituciones que protegen a las niñas. Para ir cerrando la entrevista, Hugo, manejo del caso Zapata y cómo ha ido asumiendo también el gobierno en este caso. A ver, todos sabemos que el caso Zapata ha sido una historia montada desde diferentes frentes sobre algunos hechos de la realidad. Por eso vuelvo, ¿no? Hechos de la realidad para construir otro, ¿no? Nada se mantiene inmóvil
quieto en el tiempo. Hubo una relación. Hubo, la palabra hubo, es pasado, ¿verdad? Así que, segundo, esta señora hizo un uso absolutamente, yo diría, muy inteligente en utilizar perversamente la relación que hubo en el pasado para hacerle creer a un montón de gente que había una llegada directa, ¿sí? Si uno ve lo que está sucediendo a nivel de la investigación de la Fiscalía, va a ver que mucha gente fue engañada, ¿sí? Engañada porque nunca se logró concretar cosas que ella había ofrecido. Así que hubo un manejo, yo diría, para ir resumiendo por la prontitud, por los minutos que nos quedan, hubo un manejo político perverso, una estrategia mediática perversa, que ha buscado afectar al gobierno en el lugar donde no estaba preparado. El gobierno es muy fuerte para enfrentar cualquier cosa de guerra política, guerra económica, guerra electoral, pero no estaba preparado para enfrentar esto y ciertamente esa estrategia logró su objetivo, logró la derrota del 21 de febrero, pero, ¿no es cierto?, ha dado un montón de lecciones que seguramente encontrarán al gobierno, a los movimientos sociales, al movimiento del socialismo, preparados, ¿no es cierto?, para enfrentar alguna estrategia de mentira y manipulación que se pretenda desarrollar en el futuro. No estaba preparado el gobierno. No, no estaba. Lo reconoce. Mire, fíjese, en este momento llega un mensaje, admiran su valentía por mostrar este cartel de la mentira, dice. Uno de los mensajes que nos viene llegando. Bueno, ha sido un gusto conversar estos minutos. Gracias, y lo esperamos en otra oportunidad. Claro que sí, sí. Nosotros finalizamos ABI la entrevista más adelante en la primera edición de Noticias con Saraí Amorós.